Hola a todos y todas, soy Jesús España Rodríguez, doctorado por la Universidad de Córdoba y en este vídeo, en esta ponencia de este primer congreso lúdica, vamos a hablar de la posnarración, videojuegos y posnarración. Asimismo, en principio vamos a empezar con esta máxima, con esta frase de Byung-Chul Han, que nos dice que vivimos en una era post-narrativa. En el caso de Byung-Chul Han es verdad que él se está quejando de que hemos perdido, de que vivimos en realidad en un mundo de información, de datos, pero donde no hay narración. Él piensa que la narración es importante para asentar nuestras propias ideas, nuestras convicciones, para ayudarnos a entender mejor el mundo sensible que nos rodea. Más allá de lo que piense Byung-Chul Han, vamos a intentar centrarnos en lo que se refiere a la postnarratividad en teorías que se conectan con el cine, en principio. Esta ponencia habla sobre videojuegos postnarrativos, pero digamos que el tronco, el núcleo por el que vamos a comenzar es la teoría postnarrativa desde el cine. En este caso vamos a citar a Horacio Muñoz García, que al hablar de cine postnarrativo no lo hará en tono amargo como Byung-Chul Han, sino simplemente cómo se puede comparar el cine clásico, ese cine que tuvo esa preponderancia desde Hollywood, desde el 17 al 60, ese cine clásico, insisto, que lo basaba todo en esa lógica dramática que construía todo su entramado, subordinándolo a lo que es la cadena causa-efecto de la historia, esto es, al relato. Frente a ese cine, Horacio Muñoz García hará alguna referencia o hará referencias para hablar de ese cine postnarrativo a primero los cines de la modernidad que empiezan a transgredir esta, digamos que, preponderancia del relato por unos cines que empiezan a trabajar esos componentes rítmicos, como ya harían las vanguardias, estéticos o incluso temporales, manipulando el espacio y el tiempo sobre todo, desatendiendo el relato. E igualmente ese cine de la posmodernidad que va a conectar un tanto con neorrealismos y otras corrientes, como veremos más adelante. Estas teorías están recogidas en este libro de Horacio Muñoz García, insisto, llamado Posnarrativa. Como ya anticipaba, ¿cuáles son esos cines que han transgredido a lo largo de la historia a este cine clásico de Hollywood? Pues ese asalto se produjo primero con una protomodernidad por parte de Jean Reno, el director francés, a través de una preponderancia en momentos concretos del paisaje o incluso cómo se añadía ese componente de la casualidad en este caso, no causalidad, con un componente social en películas como Tony. Posteriormente el neorrealismo, que va a añadir ese componente fenomenológico, esto es intentar trasladar el tiempo de la vida a la propia película. Posteriormente con esa modernidad más individual de Rossellini y Antonioni, que respondían a esos universos estéticos muy personales. En este caso tenemos aquí en la imagen al final de la escapada de Jean-Luc Godard, que nos hablaría de esa nouvelle vague que igualmente, como estas otras modernidades, atacaría el relato, pero sobre todo con desconexiones en cuanto a montaje, etc. Igualmente, si queremos hablar de una segunda modernidad, posmodernidad o segunda modernidad en el cine, podemos hablar principalmente como paradigmáticos de unos cines orientales que parecen conectar o llevarnos directamente a esa modernidad que veíamos anteriormente de los 60. En este caso, estas películas empiezan a llevar muchísimo más allá esos experimentos, esas propuestas, por ejemplo, el neorrealismo que intentaba llevar lo fenomenológico al cine, con un cine que manipula el tiempo mucho más, que lo dilata y que consigue casi congelar el tiempo, ¿de acuerdo? En este caso, en la imagen vemos la película un fragmento, un fotograma de la asesina de 2015 de Hou Hsien, que hay muchas conexiones con la pintura oriental, pero igualmente lo importante de estos cines es que consiguen dilatar el tiempo, esto es, desatender el relato y dilatar el tiempo, convirtiéndose en verdaderos paradigmas de este cine postnarrativo.
Dando un pequeño salto, si tenemos que hablar de narrativa en general, si hablamos de la narrativa en la literatura, tendremos que hablar de ese nivel de las ideas. Tenemos como fuente la propia palabra y como imaginación, perdón, el motor que va a hacer de imaginación. La narrativa en cuanto al cine uniría esas ideas de la literatura y añadiría el nivel sensorial. Esto es la excitación del espectador a través de la vista y el oído. Y digamos que finalmente tendríamos el videojuego que aunaría estos tres niveles, las ideas de literatura, lo sensorial del cine y en este caso la interacción, ¿de acuerdo? El videojuego en su narrativa va a necesitar esa interactividad del jugador que va a hacer, como vamos a ver más adelante, que digamos que avance la narración del videojuego, ¿de acuerdo? Como el cine, el videojuego va a tener su propia narración. Existe una narración incluso en los videojuegos más elementales. En un juego como el Super Mario Bros., que todo el mundo conoce, la mecánica de salto será una parte de esa narrativa. Si el personaje principal no salta, el juego no va a avanzar. Igualmente podemos tener una narrativa en videojuegos como el Tetris. Podemos entender que el inicio es la aparición de la pieza, que la trama va a ser ese desenvolvimiento, esos giros de la pieza y que el desenlace va a ser la pieza cayendo en la caja y haciendo que empiecen a aparecer esas líneas que dan puntuación al jugador. ¿De acuerdo? Esto es solo una teoría personal. En cuanto a esa narrativa del videojuego, puede ser por un lado embebida, esto es dentro del propio videojuego, por ejemplo, una secuencia cinemática, o por otro lado puede ser emergente, esto es, va a necesitar que el jugador interactúe para que empiece a aparecer. ¿De acuerdo? Otra palabra que nos puede servir para entender, digamos que eh, la narrativa dentro del videojuego sería el lore. El lore sería ese conjunto de historias, datos, perdón, personales o representaciones que construyen todo lo representado en el juego y que le dan coherencia, ¿de acuerdo? Concretándonos o viendo especialmente qué es o qué quiere decir esa mecánica dentro del videojuego, pues la mecánica será esa acción ejercida por el jugador que modifica la posición y o características concretas de todo, de algunos objetos o del propio entorno de un videojuego en un momento preciso del tiempo. Hay quien ha llegado a teorizar eh, que estas mecánicas, que el jugador se podrá acercar al mundo, a esa caja negra donde están escondidas o digamos que reunidas esas reglas del propio juego a través de esa mecánica. Nunca podrá conocer las reglas del juego, pero sí podrá experimentar con las mecánicas para acercarse a esas reglas del propio juego. ¿De qué vamos a hablar más en este vídeo y en el posterior trabajo de investigación? Pues vamos a intentar primero hacer un paralelismo entre la industria del videojuego y la del cine. Primero, hablando de unas majors, unos videojuegos AAA que serían los juegos de gran presupuesto. Frente a esos juegos de gran presupuesto tendríamos juegos alternativos, igual que sucede en la industria del cine, cine muy comercial frente a cine indie o alternativo, sucedería lo mismo aquí en el mundo del videojuego. Como ejemplo he puesto esta imagen del Grand Theft Auto de Rockstar de 2013, que es el videojuego uno de los más caros de la historia, aproximadamente 400 millones de presupuesto y que recaudó unos 4.000, 6.000 millones de dólares, que es un precio totalmente exacerbado y que recuerda a esas franquicias, por ejemplo, superheroicas que tienen similares presupuestos y similares recaudaciones. Antes de pasar a esos juegos indies, vamos a intentar hablar de las posibilidades de un cine post-narrativo dentro de esas propias majors, que son, digamos que los juegos más conservadores, los que más importancia dan a la narrativa. Igualmente dentro de estos juegos tendremos algunas excepciones, ¿de acuerdo? Estos serán los sandbox. Los sandbox, esta caja de arena, será el juego libre donde se concede un alto grado de libertad al jugador para que desarrolle a través de las mecánicas su propia narrativa. Habrá una posibilidad de un slow game, esto es de vigilar el propio ritmo de la vida dentro del juego, que llevará tanto en una posible post-narratividad e igualmente podremos diferenciar entre sandbox mecánico u orgánico.
Los mecánicos serán simplemente grandes mapas, ciclópeos muy extensos, donde el jugador se va a llamar a ese completismo del jugador frente a los orgánicos que sí tendrán, se invitarán más bien a explorar el mundo al jugador y no a completar objetivos. En este fotograma, en esta imagen, vemos el Red Dead Redemption 2, uno de esos juegos de gran presupuesto, pero que por sus propias características puede derivar en esa post-narratividad o en ese slow game que nos interesa tanto. Frente a esos juegos de gran presupuesto tendremos el mundo de los juegos alternativos indie, que entendemos que es el más apropiado para que se desarrollen esos juegos post-narrativos que empiezan a desatender el relato. Algunos ejemplos de los que queremos citar aquí y que intentaremos desarrollar en el posible artículo que escribamos serán explorar sobre todo en cuanto primero a la figura de creador de Genova Chen, esa especie de miurgo y sus juegos sin trama basados en la atmósfera y en una cooperación, en una llamada a la cooperación entre jugadores y jugadoras. Esto es, unos juegos con un alto componente de ese componente ético-estético. Juegos concretos como el Braid, que hablará a través de una mecánica de la manipulación del tiempo, una suerte de Super Mario Bros. Un juego de plataforma nos hablará de los distintos puntos de vista o de la posibilidad de cambiar el punto de vista a través del tiempo. Tendremos otros juegos como The Path, donde el objetivo será no acabar el juego. Videojuegos como Everyday the Same Dream, digamos totalmente post-narrativos, donde se va a repetir una misma historia una y otra vez. O uno de los mejores ejemplos que hemos podido encontrar, que es este videojuego de The Graveyard, donde casi en conexión con la performance o el happening o la instalación museística, tendremos simplemente un videojuego donde la mecánica nos permite avanzar por un cementerio con una anciana y no habrá ningún tipo de relato, solo estaremos expuestos a esos sonidos del cementerio y a la posible muerte o no de esta anciana. Sin más, espero que les haya interesado esta exposición. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Gracias a Lúdica por darme la oportunidad de colaborar y, como les digo, espero sus preguntas y daré la mejor respuesta que pueda. Muchísimas gracias por su tiempo y atención.